Llevamos varias semanas hablando de Tutankamón, pero ¿qué es lo que realmente sabemos de su biografía? No es sencillo hacer un vídeo sobre quién fue Tutankamón, porque realmente tenemos muy pocos datos sobre su biografía. Howard Carter en su momento dijo que de él sabíamos que había nacido, había sido coronado, había muerto y se le había enterrado en el Valle de los Reyes. Y hoy por hoy, 100 años después, podemos decir que prácticamente conocemos lo mismo. Y es lo que quizás hace que el faraón niño sea uno de los soberanos más misteriosos de la historia de Egipto, porque realmente no sabemos prácticamente nada de él. Han pasado 100 años, ha pasado un siglo, ¿no? Acabamos de celebrar ese centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, aunque de él ya conocíamos más datos pues, a partir del siglo XIX, ¿no? Cuando se encontraron los primeros vestigios con su nombre en el Valle de los Reyes, en concreto en la tumba de Huy. Wilkinson, John Gardiner Wilkinson, descubrió el nombre de Tutankamón Nebjeperurra tachado, maltratado, ¿no? Y no sabía realmente quién era, ¿no? Y poco a poco se fueron juntando piezas y se le relacionó con el faraón hereje Akenatón, seguramente porque fuera su hijo, y que entró dentro de esa persecución, Tutankamón entró dentro de esa persecución de los seguidores del culto a Amón, que se habían visto apartados durante el reinado de Amenofis IV Akenatón, cuando persiguió el culto a este dios tradicional de Tebas y colocó en el tope del panteón egipcio al disco solar de Atón. Sin embargo, cuando Tutankamón restituyó gran parte del culto a este dios tradicional, eso no le sirvió, ¿no?, para que su memoria se recuperara. Y en época ramésida, seguramente con Seti I o con Ramsés II, empezó a machacarse sus nombres. Los nombres de Tutankamón aparecen borrados por todas partes y es lo que ha hecho que no conservemos absolutamente nada de él, ¿no? No conservamos sus menciones en listas reales. La lista real de Abidos, por ejemplo, las dos que hay, tanto la del templo de Seti I como la de su hijo Ramsés II, que se encuentra en el Museo Británico de Londres, tienen ese parón, ¿no? Esa laguna dentro de la línea dinástica de los faraones, en donde no están ni Akenatón, ni Tutankamón, ni Smenkhare, su predecesor también, ni el faraón Ay. Todos ellos han desaparecido, ¿no? Y se salta desde Amenofis III hasta Horemheb, como iniciador prácticamente de la 19 dinastía o como último faraón de la 18 dinastía. Entre los grandes misterios que hay de Tutankamón es dónde nació y quiénes eran sus padres. Intuimos, por ciencia infusa, casi que debió de nacer en el Palacio Real de Amarna, la capital de Ajetatón, la capital de Akenatón, y que debió de hacerlo hacia el año 9 o 10 quizás de Akenatón, de los 17 que reinó, porque él, como Tutankamón sabemos que ascendió al trono con unos 8 o 10 años, sabemos que no reinó más de 9 o 10, esas son las fechas que aparecen en las marcas, ¿no?, del registro real de objetos pertenecientes al reinado de Tutankamón, no van más allá del año 9 o 10, pues todo ello nos hace pensar que subió muy joven al trono, siendo un crío de apenas 8 o 9 años, y falleció pues con 19 o con 20 como mucho. ¿Quiénes eran sus padres? Antes lo decía. Pudieron ser Akenatón. Hay un texto que hoy se conserva en el Museo de Atón, en Minia, aunque todavía no está abierto este museo, pero bueno, conservamos algunas fotografías, donde se lee que Tutankamón era hijo de la carne del faraón Akenatón, es decir, se está dando la idea de que era hijo suyo. También encontramos este mismo texto haciendo referencia a Tutankamón como hijo de la carne de Amenofis III, su abuelo. Este término no significa que fuera padre, es decir, no significa que esté haciendo referencia a que Amenofis III sea el padre de Tutankamón, tampoco el hecho de que Akenatón fuera el padre de Tutankamón, pero por fechas, por encajar, ¿no?, las cronologías de todos ellos,
yo creo que no hay duda, ¿no?, de que el padre debió de ser Akenatón o alguien coetáneo de ese periodo después de su muerte, como por ejemplo Esmencare. Esmencare, que sucedió al trono a Akenatón y que es el antecesor de Tutankamón, que gobernó solamente unos meses o un año. Él podría, este príncipe misterioso que algunos han identificado con Nefertiti. José Manuel Galán me decía el otro día, que con una reflexión muy acertada, ¿no?, que las reinas que habían gobernado como reyes, como el caso de Hatshepsut, no se habían cambiado el nombre, que por qué Nefertiti se había cambiado a Esmencare para subir al trono como hombre, como faraón, y tiene toda la razón, no tiene mucho sentido que Esmencare y Nefertiti sean la misma persona, ¿no? Todo ello lo que nos tiene que hacer pensar es que desconocemos absolutamente todo del momento del nacimiento de Tutankamón. Hay una imagen en una de las habitaciones de la tumba real de Amarna, en donde aparece una mujer, quizás Quilla, una esposa real también de Akenatón, mal llamada en ocasiones esposa secundaria, que sabemos que desaparece hacia el año 12, hacia el año 11 del reinado de Akenatón, y que pudo haber sido la madre, ¿no?, porque debió de ser ese año justo cuando nació Tutankamón. Quizás murió en el parto y lo desconocemos, ¿no? Pero hay algunas referencias sobre la reina Quilla que podrían ir en este sentido como la madre de Tutankamón, y hoy por hoy quizás es la referencia más aceptada por los investigadores. Conservamos también algunas escenas de la infancia de Tutankamón en la tumba encontrada por Alenzibi en Saqqara. La tumba de Maya, la nodriza de Tutankamón, aparece representada en la entrada de su tumba con el faraón niño en el regazo y con todos los títulos que le dan este valor tan importante como una mujer de la corte, como una mujer cercana a la infancia, esos primeros años de Tutankamón. No sabemos realmente quién fue Maya. Algunos han propuesto, ¿no?, la idea de que pudiera ser incluso alguna de las hijas de Akenatón, y de la vida como faraón desconocemos prácticamente todo, ¿no? Siempre se ha hablado de un niño enfermizo, de un niño que no pisó los campos de batalla, que todas las imágenes que aparecen, como en este famoso arcón, ¿no?, descubierto en la antecámara donde aparece Tutankamón en su carro de guerra, tenía 6 carros de guerra en la tumba, tenía una armadura hecha con escamas de cuero, que tenía todos los síntomas, todos los visos de haber sido utilizada en vida. Es decir, esta idea tradicional, como digo, de que Tutankamón había sido un niño enfermizo, que no había participado en batallas y que esas representaciones eran idealizadas, pues no. Al parecer, Tutankamón sí participó en batallas. Y físicamente tenemos que decir también que era una persona normal. A pesar de todas las enfermedades que se ha dicho que tienen, todos los problemas físicos, que si era cojo, que si era no sé qué, que si era no sé cuánto, hay el mismo número de médicos que dicen que tienen esas enfermedades con los médicos que dicen que ellos no ven absolutamente nada, y que no tiene ningún sentido estar sacando ahí que si murió de malaria. Pues la malaria no creo que fuera una enfermedad mortal en aquella época, porque todo el mundo la tenía absolutamente asumida, ¿no? Y que apareciera la malaria en Tutankamón, seguramente si haces estudios de otras momias reales va a aparecer malaria siempre ahí, ¿no? Sí que es cierto que falleció por una infección en la rodilla izquierda. Esto seguramente se debió a un accidente con un carro, bajando unas escaleras, no lo sabemos, pero lo cierto es que esa parece ser la causa de la muerte. Y está relacionada quizás con esa idea, ¿no?, de participar en alguna batalla. Pudo haber sido en alguna batalla, ¿por qué no? Porque los relieves que han llegado hasta nosotros de su templo funerario, que fueron trasladados desde Medinet Habu, en donde estaba, muy cerquita del templo de Ramsés III, a Karnak, para ser utilizados los bloques de piedra de relleno de los nuevos pilonos de faraones posteriores, sobre todo de época a partir de Horemheb y de época ramésida. Vemos cómo hay representaciones de Tutankamón en ese carro de guerra, y sobre todo escenas que no tienen paralelos, como el transporte de un reyezuelo de un enemigo dentro de una prisión, dentro de una celda, de una caja, ¿no?, colgado de la proa del barco. Esta es una escena única en la historia del arte egipcio, lo que nos parece dar a entender que está describiendo un hecho real. Es lo más importante, y esto así lo afirma Ray Johnson, de la Casa de Chicago, el arqueólogo que ha sacado a la luz todas estas evidencias. Sabemos que debió de morir en primavera,
por las flores y plantas que aparecen en las ofrendas dejadas en la tumba, y que la tumba fue, bueno, pues acomodada de forma improvisada y con bastante rapidez. Bueno, pues esto es un poco, veis que no es mucho, pero algo es, ¿no?, lo que conocemos de la biografía de Tutankamón y que hemos aportado en este vídeo de Dentro de la Pirámide. ¿Quién fue Tutankamón, no? Pues no me queda más que daros las gracias. Seguid atentos porque vamos a continuar haciendo algún directo, en concreto el día 26 de noviembre vamos a tener un nuevo directo aquí en nuestro canal para celebrar esa famosísima frase de cosas maravillosas, ¿no?, que fue cuando se dijo en esa fecha del año 1922, 100 años de cosas maravillosas, ¿eh? Y con ello yo creo que culminaremos los temas de Tutankamón y retomaremos, ¿no?, los vídeos. Ya la semana que viene y estos días vamos a colgar más vídeos de temas diferentes para tampoco saturar, ¿no?, la imagen de Tutankamón, aunque se lo merece por habernos dado ese descubrimiento tan espectacular. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, compartidlo en las redes sociales si os ha gustado, dadle al me gusta, suscribiros al canal, muy importante. Si queréis dar alguna donación, si creéis que nos lo merecemos, ahí tenéis el botoncito de gracias para hacer algún aporte, y nos seguimos viendo y escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.